continuación voy a resolver el problema de ejemplo de la clase 5 en la forma tradicional. Aquí tenemos el problema. Una persona de 70 kilos es lanzada por un cañón desde una altura de 5 metros con un ángulo de inclinación de 30 grados, aterrizando luego a una distancia de 21 metros. Se pide modelar esta situación para encontrar rapidez inicial. La rapidez inicial que imparte el cañón al humano bala y la velocidad con que el humano bala llega al suelo. Aquí lo vamos a ver de la manera tradicional, como se ha visto desde siempre. Aquí tenemos la situación graficada. Lo primero que hay que hacer es plantear un sistema de referencia. Vamos a plantearlo con el origen desde acá. Este es nuestro sistema de referencia. Este es nuestro eje Y. Este es nuestro eje X. Y a partir de este sistema de referencia vamos a empezar a plantear las ecuaciones. Entonces lo que hay que hacer es entrar a plantear las ecuaciones de posición y de velocidad. ¿Cómo serían las ecuaciones de posición? Vamos a plantear primero la ecuación de posición horizontal. En este sistema de referencia la posición inicial es 0. Tenemos que determinar la velocidad v0. Aquí es incógnita, por lo tanto sería posición inicial 0, velocidad inicial v0 por coseno de 30 grados por t. Entonces esto nos va a quedar v0 que es incógnita, coseno de 30 que es raíz de 3 medios por t. Y esa sería la ecuación de posición. Horizontal. La ecuación de posición vertical. Posición inicial la dan acá, que es 5. Posición inicial 5. Velocidad inicial sería v0 seno de 30 grados por t menos un medio g por t al cuadrado. Nos planteamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces esto nos quedaría 5 más v0 por seno de 30 que es un medio, por lo tanto nos va a quedar v0 medio por t menos un medio g es 10, un medio por 10 5 t al cuadrado. Posteriormente vamos a necesitar las ecuaciones de velocidad. Voy a hacer algo acá. A ver si esto lo puedo mover un poco al lado para que se quede, se vea mejor. Voy a plantear abajo las ecuaciones de velocidad. Ya. Entonces, en este caso, la componente x de la velocidad en función del tiempo es una constante, mru, que sería v0 por coseno de 30, que sería v0 por raíz de 3 medios. Y la componente vertical sería velocidad inicial v0 seno de 30 menos g por t, que sería, en este caso, v0 medios menos 10 por t. Entonces aquí tenemos planteadas las ecuaciones tanto de posición como de velocidad.
En este esquema, esto de aquí corresponde a t igual a 0. Y esto de aquí corresponde a un tiempo t. ¿Y qué sabemos que ocurre en el tiempo t? Sabemos de que en el tiempo t, en el sentido vertical, la bala humana llega al suelo y horizontalmente recorre 21 metros. Entonces podemos plantear lo siguiente. Lo voy a plantear acá. Si t es igual a t en el que la bala humana llega al suelo, por enunciado podemos plantear lo siguiente. Podemos plantear de que la posición en el instante t es 21 metros, que sería b0 raíz de 3 medios, y evaluamos en t. Y de aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos decir b0 por t, y despejamos b0 por t, que sería 21 por 2, 42. Dividido en raíz de 3. Y por otra parte sabemos de que la altura en función del tiempo va a ser 0 porque llega al suelo, la posición vertical, que sería 5 más b0t partido en 2, voy a escribir esto así, menos 5t al cuadrado. Fíjense acá, tengo b0t acá, b0t acá, puedo reemplazar esto. Y nos va a quedar lo siguiente, 0 va a ser igual a 5 más 1 medio b0 por t, que lo reemplazo, que es 42 partido en raíz de 3 menos 5t al cuadrado. Y aquí me queda una ecuación despejadita para calcular t. Dice 5t al cuadrado es igual a 5, nos queda 21, 21 partido en raíz de 3, de donde t al cuadrado va a ser 5 más 21 partido en raíz de 3 partido en 5. Esto, como me quedó acá abajo, lo voy a copiar arriba para continuar. Volvemos acá. Y de aquí podemos deducir t fácilmente. Podemos decir que t va a ser esta misma cosa en raíz cuadrada, o sea, c b y le ponemos la raíz cuadrada de esto. ¿Ya? Y eso va a ser aproximadamente $1,85 segundos, que es el mismo resultado. Este es el mismo resultado que daba, me parece, es el mismo resultado que daba en la expresión anterior, en la forma gráfica. Entonces, reemplazando acá,
B0 lo tenemos fácil, pues. Reemplazando, sabemos que B0t es igual a 42 partido en raíz de 3. Que es esto de acá. Lo voy a copiar. Teniendo t, tenemos B0. Tenemos que B0 sería 42 partido en raíz de 3 por t. T lo tenemos. Por lo tanto, B0 sería 42 partido en raíz de 3 por 1,85 metros partido en segundo, y eso nos daría aproximadamente 13,10. Que es el mismo resultado que se obtuvo con el método gráfico. Ahora, se nos pide además el vector velocidad de magnitud y dirección. Entonces podemos hacer lo siguiente acá. El vector velocidad de llegada en el instante t sería bx en función del tiempo y tongo más bi en función del tiempo j tongo. ¿Ya? Bx es una constante, lo vimos anteriormente, que es B0 raíz de 3 medios. Que sería 13,10 por raíz de 3 partido en 2 metros partido por segundo. Eso nos daría aproximadamente 11,35. Esa sería la componente horizontal. La componente vertical sería B0 medios menos 10 por t, que sería 13,10 partido en 2 menos 10 por 1,85 metros partido en segundo. Por lo que la componente vertical de la velocidad en t sería menos 11,95 aproximadamente. Ya. En consecuencia, el vector velocidad en el instante t nos daría 11,35 y tongo menos 11,95 j tongo metros partido por segundo. Aquí se pide módulo y ángulo. Entonces el módulo surge de hacer el Pitágoras de esto, que sería la raíz de 11,35 al cuadrado
más menos 11,95 al cuadrado. ¿Qué sería esto? Que sería 16,48 metros partido por segundo. Bueno, aquí estoy verificando el resultado del obtenido para la forma gráfica y vemos que delta T 1,85, B0 13,1. Aquí la velocidad final nos da 16,5 y aquí nos da 16,48, o sea, calza. Pero hay un detalle, aquí nos dan un alfa de 43,4, pero es este alfa. Lo usual es calcular el ángulo de acá. ¿A qué me refiero? De que en estricto rigor el B sub I va a ser una cosa así. ¿Ya? Va a ser una cosa más o menos así. Donde esto sería el B sub X, esto sería el B sub Y, esto sería el vector en T, la magnitud es 16,48 y vamos a calcular este ángulo θ de acá. El que nos dieron en el problema original fue alfa. Entonces, puedo calcular θ de la siguiente manera. Tangente ese ángulo θ con solo magnitudes, la magnitud de la componente Y, que es 11,95, dividido en la magnitud de la X, que es 11,35, eso nos da 1,05 aproximadamente. Por lo tanto, el ángulo θ va a ser aproximadamente 46,48. Este ángulo es 46,48 y el alfa, que es el ángulo que correspondería ahí para compararlo con la resolución original, sería 90 menos 46,48, que sería 43,52. Y en el problema sale 43,4, bastante cercano, o sea, las diferencias se dan por aproximaciones acá. Entonces podemos comprobar de que de la forma conceptual, o sea, usando ecuaciones de posición y de velocidad, podemos llegar a los mismos resultados a los que llegamos con el método gráfico. Y aquí ustedes tienen la oportunidad de compararlos ambos. Ahora vamos a ver cómo se resolvería este problema de la manera tradicional. En la barra de un bar, un cliente empuja un jarro de cerveza para que lo vuelvan a llenar. El barman está distraído y no ve el jarro, el que desliza sobre la barra y cae al piso a 1,4 metros del borde de la barra, la que está a una altura de 0,86 metros. Entonces vamos a tener que calcular la velocidad del jarro al momento de caer al piso. Y para ello vamos a necesitar calcular algunas otras cosas. Vamos a plantear primero el sistema de referencia. ¿Ya? Vamos a plantear el sistema de referencia. Lo voy a plantear con un color distinto acá. Se considera positivo hacia arriba.
Este sería donde esto sería eje X y este sería el eje Y. Tenemos los siguientes datos de que H es 0,86 metros y que D, que es la distancia a la que cae al piso, es 1,4 metros. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de posición. Y tenemos un lanzamiento horizontal, un proyectil lanzado horizontalmente. Entonces las ecuaciones de posición sería posición horizontal en función del tiempo sería posición inicial 0, velocidad V0, que es desconocida en este momento, que vamos a tener que determinarla. V0 por T. La altura en función del tiempo, altura inicial H, velocidad inicial 0, porque acuérdense que la velocidad inicial es horizontal, menos un medio G por T al cuadrado, o lo que sería H menos 5 por T al cuadrado. A este otro lado voy a colocar las ecuaciones de velocidad, que las voy a dejar definidas. Que sería componente X de la velocidad es V0, que es un valor desconocido, y la componente Y de la velocidad, que sería velocidad inicial 0, porque la velocidad inicial es 0, menos 10 por T. Con eso tenemos definidas las ecuaciones. Después, ¿qué es lo que viene? Sea T igual a T, instante en el que el jarro llega al suelo. Entonces podemos decir lo siguiente del enunciado. Del enunciado sabemos de que el jarro llega al suelo y que recorre una distancia D al llegar al suelo. O sea que la posición en T es D, que es V0 por T es igual a D, que es 1,4, y que la altura en función del tiempo, que es H, que es 0,86 metros, sabemos que H es 0,86, menos 5 por T al cuadrado es igual a 0. Y si se fijan de acá, tengo como para despejar T. Entonces tengo 5T al cuadrado es igual a 0,86, de donde T al cuadrado es 0,86 partido en 5, y aquí tengo T listo, que sería esto mismo, raíz cuadrada en segundos que sería aproximadamente 0,0
415 segundos. Teniendo ese tiempo, en la ecuación anterior puedo despejar B0. Si reemplazamos en B0 por T es igual a 1,4, por lo tanto B0 sería 1,4 sería 1,4. De repente se me pone porfío este partido en T. B0 sería 1,4 partido en 0,415 metros partido por segundo, que esto nos va a dar aproximadamente 3,38. Entonces tengo B0, se nos pide usar el modelo para construir la velocidad del jarro al momento de caer el piso. O sea, se nos va a pedir concretamente el vector velocidad en función del tiempo, que sería Bx de t y tongo más Bi de t j tongo. Bx de t la tenemos definida anteriormente, es B0, y B0 lo acabamos de calcular, que es 3,38 metros partido en segundo. Bi de t era menos 10 por t, que sería menos 10 por 0,415. O sea, esto nos daría menos 4,15 aproximadamente metros partido por segundo. Por lo tanto, la velocidad, si nos pide el vector velocidad, sería 3,38 y tongo menos 4,15 j tongo metros partido por segundo. Y esta sería la respuesta final. ¿Va a ser interesante comparar este desarrollo? ¿O sería interesante comparar este desarrollo con el desarrollo por el método geométrico, usando modelos geométricos con ecuaciones geométricas? Ahora vamos a resolver de la manera tradicional, con ecuaciones, la siguiente situación física. Una moneda desliza sobre el techo de un edificio que tiene un ángulo de inclinación de 40 grados bajo la horizontal. La moneda sale desde el borde del techo del edificio con una rapidez de 7 metros partido por segundo y cae en la calle a una distancia horizontal L del borde del muro del edificio. El borde del techo se encuentra a 14 metros sobre la calle y lo que hay que calcular es la velocidad con que llega la moneda a la calle, el vector velocidad y la distancia L. Aquí tenemos la ilustración. Creo que nos faltó un pequeño detalle acá. Esta distancia de aquí, este ángulo aquí, es un ángulo alfa. Y que por lo tanto aquí también
vamos a tener un ángulo alfa, donde vamos a tener una componente coseno horizontal y seno vertical. Vamos a fijar ahora nuestro sistema de referencia, que va a ser este de acá. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y. En este caso tenemos un lanzamiento de proyectil hacia abajo. Y tal como hemos planteado antes, vamos a plantear las ecuaciones de posición y de velocidad. Ecuaciones de posición. La posición horizontal va a ser posición inicial 0 y la velocidad va a ser V0 coseno de alfa, donde ese ángulo alfa es 40 grados. Y V0 es 7. Sería V0 por coseno de alfa por T, que sería 7 por coseno de 40 grados por T, la ecuación vertical en función del tiempo va a ser posición inicial, que es la altura h, menos, ahora tenemos aquí que la componente inicial de la velocidad, la componente vertical inicial de la velocidad va hacia abajo, por lo tanto va con signo menos, menos V0 seno de alfa por T, menos un medio gt al cuadrado, lo que nos daría 14 menos 7 por seno de 40 grados por T menos 5 por T al cuadrado, todo esto lo podemos mover para acá y podemos plantear similarmente la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad sería, en este caso, V0 por coseno de alfa. Acuérdense que en el sentido horizontal este es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto velocidad constante, que sería 7 por coseno de 40. Y la componente vertical sería velocidad inicial menos V0 seno de alfa menos G por T, que sería menos 7 seno de 40 grados menos 10 por T. Con eso tenemos planteadas las ecuaciones. Ahora, sea T igual a T, instante en el cual la moneda llega al suelo. Entonces, por enunciado, uno puede decir dos cosas: que la posición horizontal es igual a L, que al L que tenemos que determinar que es una de las incógnitas, y la vertical es igual a 0. Entonces podemos establecer de que la posición horizontal en el instante t, que es 7 por coseno de 40 grados por t, es igual a L. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si obtenemos t, vamos a obtener L, y que la altura, que es 0 porque llega al suelo, sería 14 menos 7 seno de 40 por t por, de veras que esto es t mayúscula porque estamos evaluando en t,
menos 5t al cuadrado. Entonces llegamos aquí a una hermosa ecuación de segundo grado. 5t al cuadrado, simplificamos por menos 1, más 7 seno de 40 por t, menos 14 igual a 0. Entonces aquí hay que plantear la ecuación de segundo grado de la manera usual, que es menos 7 seno de 40 más menos la raíz cuadrada de 7 seno de 40 al cuadrado menos 4 por 5 por menos 14 dividido en 2 por 5, resolviendo la ecuación de segundo grado. Entonces nos va a quedar 7 seno de 40, esto es aproximadamente 4,45. Lo tenemos acá. Más menos la raíz de 4,45 al cuadrado, menos por menos da más 20 por 14, la raíz aproximadamente de 300,25 partido en 2 por 5, 10. Entonces nos va a quedar aquí menos 4,45 más menos partido en 10, la raíz de 300,25, que es 17,33. Entonces aquí vamos a tener dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Vamos a tener una solución acá T1 y vamos a tener una solución T2, que sería esta misma, pero con el menos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí resulta que esta nos da un t menor que 0, que en este caso nos sirve porque aquí estamos contando soluciones desde t igual a 0 en adelante. Por lo tanto, la única que nos va a servir es esta t1, que es 17.33 menos 4.45, que esto nos da aproximadamente 1,29 segundos. Y este T1 es el que nos va a servir para lo que viene a continuación. Entonces, teniendo este T1, podemos calcular L. Entonces, lo que vendría acá es reemplazando nos quedaría que L, sabemos que 7 por coseno de 40
por t, que sería 7 por coseno de 40 por 1,29, y esto nos quedaría todo en metros. Por lo tanto, L sería aproximadamente 6,91 metros. No, sería 6,91 metros. Y con eso tendríamos L. Ahora, por otro lado, se nos pide el vector velocidad, que sería igual a la componente horizontal más la componente vertical. Bx de t, que es 7 coseno de 40, que es constante, independiente de la posición. Acuérdense que en el movimiento de proyectiles la velocidad horizontal es constante, sería 7 coseno de 40, sería 5,36 metros partido en segundo. Y la componente vertical sería menos 7 seno de 40 menos 10 por t, que sería menos 7 por seno de 40 menos 10 por 1,29. Y esto sería igual a quedaría aproximadamente menos 17,40 metros partido por segundo. Por lo tanto, el vector velocidad en el instante t sería 5,36 y menos 17,40 j metros partido por segundo. Y eso sería. Será interesante, tal como en los casos anteriores, hacer el contraste con el método gráfico.